Entonces espero estén muy bien. Eh, Voy a igual hacer la grabación del CIPAS, ya que pues desafortunadamente nadie pues asistió. En todo caso dejo el video y lo comparto en el grupo. ¿Listo? Entonces pues bienvenidos, muy buenas noches. Traté de hacerlo un fin de semana para que ustedes pudieran tener el espacio de entrar. Tal vez no fue la mejor manera, pero pues lo intentaremos el próximo día entre semana. ¿Listo? Vamos a hablar de límites y propiedades de los límites laterales y límites indeterminados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Eh, entonces vamos a hablar de qué es el límite de una función, ¿sí? Entonces digamos que tenemos la función definida 2x al cubo más 5. ¿Listo? Y queremos evaluar la función en el punto -1. ¿Vale? Este punto es un punto importante porque queremos saber si este punto presenta algún tipo de problema. Este tipo de problema puede ser que la función en ese punto sea discontinua, que la función en ese punto no tenga ninguna funcionalidad o no tenga ningún problema o, o simple y sencillamente sea un punto cualquiera de la función. Para ello, entonces, vamos a empezar a evaluar el punto alrededor de él. Es decir, vamos a crear una pequeña vecindad del punto, ¿cierto? Donde nos vamos a acercar a él cada vez más y vamos a empezar a evaluar el punto, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes mejor lo prefieran. Y vamos a empezar a establecer qué valores nos va a ir dando este punto. ¿Listo? Entonces creamos nuestra tabla y empezamos a evaluar el punto en función de. ¿Listo? Ahora, nos damos cuenta que por la izquierda tiende a -1 y nos damos cuenta también de que cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función se empieza a acercar a 3. ¿Listo? Y miramos cuando se mueve a -1 por la derecha. Y también tenemos la tabla y observamos también que nuestra función tiende a 3 por la derecha. Quiere decir que en el punto x igual a 1, ¿verdad? La función tiene un valor de 3. Es decir, que el límite de nuestra función va a ser 3. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Quiere decir entonces que el límite de una función no es más que comprobar bajo ciertas y determinadas circunstancias qué le pasaría a nuestra función cuando empezamos a recorrer vecindades cercanas al punto, qué le pasa a la imagen de la función y cómo la podemos trabajar. Y la vamos a llevar al límite porque puede ser que en este punto que está acá, en este punto álgido, la función sufra algún tipo de proceso y lo que queremos ver es qué pasa alrededor de ella con el paso al límite, porque pues empezamos a acercarnos por pequeños pasitos, como podemos observar ahí en las tablas, de cada uno de los valores. ¿Listo? Entonces, no diremos más que el límite es el punto A, donde este valor se aproxima a un punto y nos dice qué pasa con esa coordenada, ¿cierto? Entonces, imagínense que tenemos la siguiente imagen. El límite de la función f de x cuando x tiende a A es igual al valor real L. ¿Listo? Para comprobar que ese límite es verdadero, tomamos valores cercanos por la derecha o por la izquierda y entonces miramos qué pasa alrededor de ese punto. Mírenlo, aquí está. Y vemos que el límite en ese punto es exactamente 3 porque nos acercamos por los dos lados. ¿Listo? Este límite tiene bastantes novedades porque puede existir, puede no existir, puede ser determinado, puede ser indeterminado. Esta forma son los límites laterales y estos límites laterales me permiten acercarme al punto por cualquiera de los dos caminos y son bastante funcionales para saber qué pasa en esos puntos de indeterminación de la función, si ella se puede volver continua o no. Y entonces definiremos al límite de la función x cuando x tiende al punto de indeterminación igual a l. ¿Vale? Esa es la forma en la que trabajemos con el límite. ¿Listo? Entonces, cuando x, le decimos que x tiende a por la izquierda, ponemos el menos arriba, x tiende a por la derecha, ponemos el más arriba, y entonces el límite será el valor donde ambos tiendan, ¿sí? Entonces me acerco por este lado a la izquierda, por este lado por la derecha,
y miramos qué pasa en esa vecindad del punto que estamos trabajando. ¿Listo? Y entonces una condición necesaria y suficiente para que el límite exista es que el límite de la función en la izquierda y la derecha sea exactamente igual. Si esto es igual, entonces el límite en ese valor o en ese punto existe y es el resultado de los dos límites laterales. ¿Listo? Ahora, hay algo muy importante que recordar ahí, y fíjense que en la explicación lo que hicimos fue evaluar la función en el punto, ¿no? Entonces nos acercamos a -1 y nos dimos cuenta que se acercaba a 3 por la izquierda y nos acercamos a -1 por la derecha y se acercaba a 3. Entonces, es importante que este -1 lo podamos sustituir en donde va x, los valores, y ahí hacemos la operación que corresponde. ¿Listo? Es como la aclaración que quería hacer. ¿Listo? Entonces, el límite lateral por la izquierda es igual al límite lateral por la derecha, que será igual entonces al límite de la función en el punto establecido, que será igual a L. ¿Vale? Y entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Límite cuando x tiende a 2 de 3x más 5. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre x menos 1. Y límite cuando x tiende a -1 de x al cuadrado menos x, 4 más 3. Vamos a empezar por el primero. ¿Listo? Entonces, perdón, me devuelvo un momentico. ¿Vale? Estos límites son bastante sencillos porque no tienen ningún inconveniente. ¿Vale? Recuerden que para calcular el límite solo debemos reemplazar donde está la x. Miramos qué pasa. Entonces esto me quedaría 3 por 2, perdón. Ya lo arreglamos, un segundito. Escribimos mejor para que no se me confunda. Y ese sería, una vez sustituimos, 3 por 2 más 5. Y 3 por 2 más 5, o sea, recuerden que esto va en paréntesis, pues porque primero se resuelven las multiplicaciones y después las sumas, restas. Y entonces 3 por 2, 6, más 5, 11. O sea que el límite de esta función es 11. O sea, el límite de esta función es 11. Ahora venimos acá para x igual a 0. Entonces aquí me quedaría 0 al cuadrado sobre 0 menos 1. 0 al cuadrado, pues evidentemente 0, ¿cierto? Sobre menos 1 y 0 sobre menos 1 es 0, por lo tanto, el límite de esta función es igual a 0. Y ahora reemplazamos aquí el -1. Recuerden que la x siempre se va a poner donde va. ¿Listo? Y entonces me va a quedar -1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por -1 más 3. Entonces aquí ponemos igual. -1 al cuadrado es 1. Menos por menos más. Entonces 1 por 4, 4. Me quedaría más 4 más 3. Y entonces este límite me daría 8. O sea que el límite de esta función es 8. ¿Listo? Fíjense que esa es la forma que tenemos de resolver los límites. Es bastante sencillo, bastante fácil. No tiene ningún inconveniente, ningún problema hasta el momento. Bien. Ahora sí vamos a entrar a ver los límites laterales de las funciones a trozos. Recuerden que vimos que una función es a trozos cuando ésta se divide en una o dos partes diferentes acotadas por cierto y determinado valor. Por ejemplo, esta función a trozos, ¿cierto? Viene aquí, para las x menores que 1 es x más 2. Y si x es mayor que 1, entonces es x al cuadrado. Y podemos graficar la función. Entonces, venimos aquí y desde 1 para abajo es la línea recta x más 2. Y desde 1 mayor o igual que 1 es x al cuadrado. Entonces, ¿dónde creen ustedes que sea el punto álgido que tenemos? Pues el punto álgido que tenemos es 1, que es donde nuestra función se parte. Y calculamos los límites laterales, ¿verdad? Entonces, eh, discúlpenme. Entonces, el límite lateral al infinito a menos infinito, pues es cuando se va para acá y nos va a dar
pues menos infinito, porque pues x igual a menos infinito, menos infinito. Para x más infinito, pues es cuando se va para arriba, evidentemente. Aquí es más infinito y aquí es menos infinito. Y pues nos va a dar, obviamente, pues más infinito, pues porque elevado. ¿Listo? Y ahora sí, para x menores que uno, ¿cierto? No se va a tomar esta función porque no dice menor o igual. Como no es menor o igual, se va a trabajar siempre con este valor. Entonces, para las x menores que uno reemplazamos en x al cuadrado y nos va a dar uno. Y para las x mayores que uno o iguales, pues va a ser este. Fíjese que algo muy importante y es este igual de acá. Sin este igual, no podemos decir nada de la función. Más que debe ser igual. Si aquí fuera menor o igual, entonces sí tomaríamos este valor y sí afectaría y la función no tendría límite. Pero mire que aquí en GeoGebra ya lo tenemos pintado como que este es el punto de continuidad porque la función menor que uno, o sea, para 0,99999, la función empieza acá. Pero cuando es uno, empieza en x al cuadrado. ¿Listo? Esto en cuanto a los límites al infinito. Bien, regálenme un segundito, por favor. Listo. Qué pena con ustedes. Estaba teniendo un problema técnico con el internet y antes de que se me cayera la llamada, lo estaba solucionando. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Entonces tenemos la siguiente función. ¿Listo? Entonces, esta función es una función gráfica donde tenemos varios puntos álgidos. Cero, ¿listo? Y 3. Que será este de aquí. Bien, entonces empezamos. Siempre miramos al infinito, ¿no? Entonces, en menos infinito, la función se irá para acá. Recuerda que menos infinito y es para este lado y miramos la gráfica y no hay problema, o sea que la función en menos infinito es menos infinito. Más infinito, ¿listo? Entonces la función va a irse acá, pero fíjense que aquí hay un salto, o sea que más infinito será en este punto y la función se nos va a ir a más infinito. Entonces aquí nos va a quedar infinito. ¿Listo? Y ahora miramos en cero. Se acerca a cero por la izquierda y nos da menos 3. Se acerca a cero por la derecha y nos da cero. O sea que aquí ya decimos que la función no es continua y no existe el límite. ¿Listo? ¿Por qué no existe el límite? El límite no existe debido a que eh, la función en los dos puntos no tiene el mismo valor. ¿Listo? Y ahora miramos. A menos 3 se dirige a 3 por la izquierda, ¿cierto? Entonces vamos y miren que aquí no es 3, es diferente a 3. Y aquí sí es 3. ¿Listo? ¿Vale? Por lo tanto, mentiras. En los dos lados es 3, discúlpenme, porque miren que aquí está el punto. Este punto indica que la función lo toca y aquí no lo toca. Entonces, en 3, evidentemente, el límite sí existe. ¿Listo? Entonces, el límite sí existe. En cero no, pero en 3 sí. ¿Listo? Y se va haciendo el análisis gráfico de la función. ¿Vale?
Es bastante sencillo para que lo tengamos en cuenta y que lo podamos revisar. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos las propiedades de los límites y tenemos que la unicidad del límite, es decir, que nosotros podemos hablar de que el límite es único. ¿Listo? Por eso pues, podemos hablar de los dos límites laterales, la lateral por izquierda y la lateral por derecha, y al final vamos a concluir que el límite existe, porque el límite es único. ¿Listo? El límite de la suma y de la resta es mejor dicho, yo tengo la suma de dos cosas, entonces el límite de la suma es igual al límite de un lado más el límite del otro, o el límite de la resta es igual al límite de un lado menos el límite del otro. ¿Listo? El límite del producto de dos funciones será el límite de una función por el límite de la otra función. Y el límite del cociente de la división de dos funciones será el límite de la función de arriba entre el límite de la función de abajo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Límite de la potencia y el límite de las raíces, ¿sí? O sea, yo puedo coger, meter si tengo, por ejemplo, límite, ¿sí? Cuando x tiende a perdón, de la raíz de f de x, ¿vale? Será igual a la raíz del límite de f de x, ¿listo? Cuando x tiende a. Y lo mismo con la potencia, ¿no? Ustedes en la potencia pues escriben exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que será entonces f de x a la 3 y entonces adentro escribo el límite de f de x y lo levanto a la 3 y ahí les queda, ¿vale? Entonces, evidentemente el límite siempre tiene que ser único, por eso hacemos los límites laterales como les decía, ¿cierto? La propiedad de la suma y la resta quiere decir que el límite de la suma de dos funciones es igual al límite de la suma más menos el límite de f de x más menos el límite de g de x. ¿Bien? ¿Listo? El producto era lo que les decía, el límite del producto de f de x por g de x es igual al límite eh, individual de cada función y después los pueden multiplicar. El del cociente es exactamente igual, ¿cierto? Ah, es importante que el límite de abajo no dé cero, pero se me había olvidado mencionar ese pedacito porque si el límite nos da cero, quiere decir entonces que no va a existir, ¿vale? Y por eso hay indeterminaciones. El límite de un factor constante, el factor constante puede salir del límite, si es un número lo puedes dejar al final del límite y multiplicarlo en el resultado, ¿cierto? La función constante siempre nos va a dar el mismo valor. Entonces lo que les decía, la potencia podemos sacarla al final, calcular el límite y sacarlo al final. Y el de la raíz, pues era lo que les decía, ¿no? Podemos meter el límite dentro de la raíz calculable y al final sacar a la raíz que tengamos a la enésima potencia. ¿Listo? Y ahora miramos los límites indeterminados. Entonces, dentro de los límites indeterminados tenemos varias formas de identificarlos. ¿Listo? Entonces, ese límite que al evaluarlo en el punto tenemos una determinación de la forma entre un valor sobre cero o cero sobre cero. ¿Listo? Y el tipo de determinación que tenemos son estas. Cero sobre cero, un número sobre cero, cero por infinito, uno a la infinito, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Esos son los tipos de determinaciones que tenemos y tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los límites porque son los que debemos trabajar algebraicamente. Si un límite le da una constante sobre cero o cero por infinito o cero sobre cero o 1 a la cero, sí, ese límite debe trabajarse algebraicamente para poder ver qué sucede y poderlo llevar a un valor, ya sea un número constante, infinito, cero, menos infinito, lo que dé. Porque no se puede dejar indeterminado, ya que si se deja indeterminado, pues evidentemente no tendrá solución. ¿Listo? Entonces, tenemos que, ¿cierto? El límite de f de x cuando tiende a será igual al límite de g de x cuando tiende a, es decir, que estas dos funciones son iguales y tienen exactamente el mismo límite. ¿Qué es importante para que resolvamos estos límites indeterminados? Fácil. Primero debemos evaluar el valor de x del límite en la expresión y darnos cuenta si tiene una indeterminación. Después debemos transformar esto mediante racionalizaciones, ya sea factorización,
propiedades trigonométricas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, potenciación, raíz, todo ese arco de algebraico que ya se maneja, que nos permite simplificar las expresiones matemáticas para poderlas llevar a un mínimo, a una mínima expresión trabajable dentro de nuestro proceso. Y finalmente, eliminamos la indeterminación y evaluamos nuevamente el límite a ver qué sucedió, qué valor nos da, ¿vale? Es bastante simple y bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Creo que es importante tal vez estar practicando eh, algo de álgebra, pero pues no es nada que no se pueda resolver, ¿vale? Entonces vamos a revisar los siguientes límites. ¿Listo? Entonces empezamos con este límite de acá. Cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es evaluar el límite. Entonces lo pongo. Aquí me va a quedar 2 al cuadrado, que es 4 menos 4, y abajo me queda 2 menos 2. Y esto me dará un límite de 0 sobre 0. Y esto sería perfecto. 0 sobre 0. Entonces tenemos la indeterminación de 0 sobre 0. Debemos trabajar el límite de forma algebraica. Para trabajar este límite de forma algebraica, ¿qué hacemos? Pues factorizamos, ¿no? X al cuadrado menos 4 se puede factorizar como x menos 2 por x más 2, ¿vale? Y lo sustituimos acá. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 2. Y voy a poner de una vez factorizado como para ahorrar tiempo. Nos va a quedar x menos 2 por x más 2 dividido x menos 2. ¿Listo? X menos 2 con x menos 2 se cancela. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, x, perdón, más 2, que eso será igual a, reemplazando 4. O sea que este límite nos da 4. ¿Listo? Entonces fíjense que tenemos la indeterminación acá, hacemos la variación mediante un proceso algebraico, aquí pues fue una factorización sencilla, y una vez que eliminamos la indeterminación volvemos a evaluar y obtenemos el valor del límite. ¿Listo? Miren que no es nada complicado, nada que no sepamos hacer. ¿Bien? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y vamos a ver otro ejemplillo. Ahora, ¿qué es importante? Pues hacer varios ejercicios. Esto no es solo se hace de una o de dos maneras, sino pues que se va haciendo de varias formas y es bastante sencillo poderlo hacer. ¿Listo? Entonces, voy a continuar para mostrarles cuáles son las formas que tenemos de factorizarlo. Entonces tendríamos factor común. ¿Listo? Con el factor común, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sacamos factor común de uno de los valores, como en este. Fíjense que aquí en el anterior podríamos sacar factor común x. Nos va a quedar otro valor ahí. Y ya miramos qué sucede. ¿Vale? Tenemos diferencia de cuadrados o diferencia de cubos, ya sea trinomios de la forma de x al cuadrado, 2x y más y o estos tipos de trinomios que tenemos acá, para que los podamos identificar, que esto nos permite pues evidentemente hacer el trabajo más fácil porque solo es, si no nos acordamos, buscar la forma de factorizar este tipo de trinomios y sería bastante sencillo. ¿Listo? Esta es la forma de factorizar el cubo, que es como el que podríamos tener acá, ¿cierto? Este que está aquí parecería un cubo porque este uno al cubo o este menos uno al cubo se podría ser menos uno al cubo. Y entonces eso nos permitiría aplicar esta fórmula que tenemos aquí para hacerlo más sencillo. ¿Listo? Donde este es A y este es B. Y podemos resolver el ejercicio más fácil. ¿Vale? Y la diferencia de cuadrados, que es el que conocemos, que fue el que yo acabo de aplicar. ¿Listo? Entonces, este ya lo había resuelto y entonces faltaría resolver este que es la diferencia de cuadrados, ¿no?
Entonces factorizamos, bueno, evaluamos primero, esto me quedaría menos uno, uno, entonces me quedaría uno más uno, menos uno, entonces me quedaría cero sobre cero. Entonces habría que factorizar este x al cubo más x al cuadrado menos x menos uno. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo, ¿vale? Ah, vamos a resolverlo. Ay, perdón. Vamos a resolver la factorización. ¿Listo? Y entonces, para factorizar este pedacito, les voy a mostrar cuál va a ser el proceso. ¿Listo? Regálenme regálenme un segundito de nuevo que me está volviendo a fallar el internet. 2 minuticos. Ya listo. Ya volví a reiniciar. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo bastante sencillo. ¿Bien? Vamos a empezar paso por paso para la factorización. ¿Listo? Entonces el paso por paso para la factorización va a ser el siguiente. Entonces yo puedo agrupar términos semejantes. ¿Listo? Pónganle cuidado. Entonces yo voy a coger y voy a separar estos en un lado y estos en otro lado. Entonces esto me quedaría x a la 3 más x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí saco menos y me quedaría x más 1. ¿Listo? Estoy agrupando porque veo que es más fácil de esa manera. ¿Listo? Para poder trabajar algebraicamente con él. ¿Vale? Ahora, saco factor común acá y me quedaría x por x al cuadrado más x. No, y ni siquiera podría sacar x al cuadrado directamente, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Venga, sacamos el x al cuadrado. Chun, 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 chun. Vale. X al cuadrado. Y aquí me quedaría por x más 1 menos de x más 1. ¿No? ¿Lo vemos? ¿Me siguen? Está bastante sencillo. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos ahora como factor común x más 1. ¿Listo? Entonces vamos a sacar x más 1 y esto me va a quedar x más 1. Entonces lo dejamos bien bonito. Por x al cuadrado. ¿Sí? Porque esto aquí tiene como un menos 1 imaginario que sigue estando acá. Y nos queda de esa forma. ¿Listo? Y ahora pues sustituimos. ¿Vale? Entonces, si sustituimos allá arriba, ¿por qué lo voy a hacer? Porque pues ya me doy cuenta que tengo el x menos o el x más 1 que necesitaba. Este x más 1 era el que necesitaba acá. ¿Listo? Aunque ese también se puede factorizar, ¿no? Esto me quedaría x menos 1 por x más 1, ¿cierto? Pero pues no lo voy a necesitar porque al fin y al cabo, evidentemente ya lo voy a cancelar con este de acá abajo y pues me complicaría. Me quedaría un cuadrado acá que no es necesario. Reemplazo y me va a quedar límite cuando x tiende a menos 1. Y voy a presionar la factorización. ¿Listo?
x más 1 por x al cuadrado 1 chan, sobre x más 1. Cero x más 1 con x más 1. Que el límite me da 0. ¿De acuerdo? Me evalúo menos uno al cuadrado uno menos uno 0. Entonces ahí ya me quedaría 0. ¿Sí? Bastante sencillo. ¿Sí? ¿No? Creo que voy a dejarlo hasta acá el día de hoy. Mañana continúo entonces con límites trigonométricos. Mañana no. El siguiente sí, pues discúlpenme, con límites trigonométricos para que los podamos ver. Y revisión de continuidad. Y eso sería todo. ¿Listo? En todo caso, pues yo les voy a colgar este video. Les voy a poner en el grupo de Teams. Y además de eso, pues voy a empezar a compartírselos en los foros. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues espero sea de ayuda. Voy a volver a mandar la invitación para el otro CIPAS. Vamos. Y pues que se me conecten más para aclarar más, ¿no? Que tengan una buena noche, que estén muy bien.